En cuanto a los delitos de fe pública, se debe considerar que es delito porque involucra un sentimiento de confianza de los miembros de la comunidad en cuanto a objetos que cumplen una determinada función en la sociedad. En estos podemos encontrar la moneda, sellos, documentos, etc. La falsificación de moneda. En el Código Penal nos dice que el que falsifique una moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 6 a 10 años. Hoy, 96 meses a 180 meses. Por otro lado, nos dice que el que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular de moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión de 3 a 8 años. También nos mencionan sobre que el que adquiera, elabore, suministre, tenga en su poder, introduzca al país o saque de él elementos destinados a la falsificación de moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Hoy 48 meses a 108 meses. Nos menciona sobre las emisiones ilegales. Esto quiere decir que el servidor público o la persona facultada para emitir moneda que ordene, realice o permita emisión en cantidad mayor de la autorizada, haga o deje circular el excedente, incurrirá en prisión de 3 a 10 años, es decir, 48 meses a 180 meses, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. También el Código Penal nos menciona sobre la circulación ilegal de las monedas, eso es, el que ponga en circulación una moneda nacional o extranjera que no se haya autorizado o que haya sido excluida de la misma por la autoridad competente, incurrirá en prisión de 2 a 4 años, hoy 32 meses y 72 meses. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones con ocasión del cargo. Por último, para los efectos de los artículos anteriores se equiparán a moneda los títulos de deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos por el Estado o por sus instituciones o en entidades que éste tenga parte. Según el proceso número 26531 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, nos dice que el que introduzca al país o saque, adquiera, reciba o haga circular la moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 48 meses a 144 meses. Es decir, la Sala advierte que en el artículo 274 de la Ley 599 del 2000 contempla la conducta punible de tráfico de moneda falsificada, precepto que solo contiene como verbos rectores los siguientes: introduzca al país, saque de él, adquiera, reciba y haga circular la moneda nacional o extranjera falsa. En efecto, realizar la interpretación sistemática del capítulo referente a la falsificación de moneda se avisora que allí el legislador elevó como conducta punible 6 comportamientos: la falsificación de moneda nacional o extranjera, el tráfico de moneda nacional, tráfico y elaboración de la tendencia, elementos destinados a la falsificación de moneda, circulación ilegal de monedas, valores equiparados a la moneda y emisiones ilegales. En estas condiciones, si se revisan los tipos penales del tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tendencias de los elementos destinados a la falsificación de moneda, dice que por razones de política criminal se excluyó el verbo deportar como acción comportamental constitutiva de infracción a la ley. Por otro lado, el proceso número 2623 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se dice que la falsificación de moneda extranjera y tráfico, elaboración y tendencia de los elementos destinados a la falsificación de moneda son de competencia de los jueces penales del circuito en virtud de la cláusula penal, pues su comportamiento no está atribuido a ninguna otra autoridad. Y en otra sentencia que encontramos en el proceso número 33458, se menciona que la Sala considera aumentar el ámbito punitivo en caso de que haya gravedad de la conducta, daño real causado y la intensidad del dolo. ¿Qué significa la intensidad del dolo? Se refiere al grado del injusto, tópico en el cual la Sala tiene dicho que la reiteración de la conducta es índice de una gran intensidad del dolo, es decir, repetición múltiple de los comportamientos cuya perpetración se trazó la empresa criminal. En otro lado, la gravedad de la conducta se habla de que la vocación de permanencia del concierto a su singular infraestructura
que el importante número de integrantes. Y por último, el daño real se refiere a la gran cantidad de víctimas a las cuales se encaminó su concreción. En los delitos de la fe pública encontramos falsificación o uso fraudulento del sello oficial. Entonces, el que falsifique sello oficial o use fraudulentamente el legítimo, en los casos que legalmente lo requieran, incurrirá en una multa. Emisión ilegal de efectos oficiales. El servidor público o la persona facultada para emitir efectos oficiales que ordene, realice o permita la emisión en cantidad mayor a la autorizada, haga o deje circular el excedente, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Supresión de signo de anulación de efecto oficial. El que suprima leyenda, sello o signo de anulación de estampilla oficial incurrirá en una multa. Uso y circulación de efecto oficial anulado. El que use o ponga en circulación efecto oficial al que se refiere el artículo anterior incurrirá en una multa. Falsedad marcaria. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar paso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido a los que aplique a objeto distinto a aquel que está destinado, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 1.3 a 30 salarios mínimos. En el entendido que los nombres comerciales, las enseñas, las marcas, las patentes de invención y los modelos de utilidad o diseño industrial como expresiones de la propiedad privada constituyen un medio eficaz para el desarrollo económico y por consiguiente para el avance social, a tal punto que la Constitución Política en los artículos 58 y 61, en armonía con los artículos 150 numeral 24 y 189 numeral 27, estimó necesario brindarles una protección cuyo concreción confió finalmente al legislador. Falsedad en documentos. El Código Penal en su artículo 286 habla de la falsedad ideológica en documento público y dice que el servidor público en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 meses a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses a 180 meses. La falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 meses a 108 meses. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 meses a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses a 180 meses. Obtención de documento público falso. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 16 meses a 108 meses. La circunstancia de agravación punitiva. La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usar el documento, salvo en el evento del artículo 289 del Código. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. El uso de documento falso. El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Destrucción, supresión o ocultamiento de documento público. El que destruya, suprima o oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 32 meses a 144 meses. Si la conducta fue realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de 48 meses a 180 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si se trata de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de 1/3 parte a la mitad. Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. El que destruya, suprima o oculte total o parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 16 meses a 108 meses. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.
El que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero incurrirá en multa. Falsedad personal. El que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplante a una persona o se atribuye nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos incurrirá en multa siempre que la conducta no constituya otro delito. Según el fallo del 16 de marzo de 2011, emanado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la falsedad ideológica en documento público se configura cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones extiende documento público que puede servir de prueba, consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad. Los elementos de este delito serán un sujeto activo calificado que ostente la calidad de servidor público y que en esa condición extienda documento público con aptitud probatoria, consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad, independientemente de los efectos que ello produzca. El bien jurídicamente tutelado por este delito es la credibilidad en el contenido de tales documentos dada por el conglomerado, en cuanto han convenido otorgarles valor probatorio de las relaciones jurídico-sociales que allí se plasman. De igual manera, es un delito clasificado entre los de peligro en el entendido de que el mismo no exige la concreción de un daño, sino la potencialidad de que se realice, esto es, aquel estado causalmente apto para lesionar la fe pública en que se encuentra el instrumento con arreglo a sus condiciones objetivas, forma y destino, como a las que se derivan del contexto de la situación y cuya incidencia se mide por la aptitud que tiene de irrogar un perjuicio. En este sentido, la falsedad es cometida al extender el documento. Quien afecta su contenido material es el autor del mismo, de ahí que se sostenga que el documento es falso en su autenticidad. Por lo tanto, son requisitos para la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público los siguientes. Primero, ostentar la calidad de servidor público. Segundo, la expedición de un documento público que pueda servir de prueba. Tercero, que desarrolle la conducta, esto es, que en él se consigne una falsedad o se calle total o parcialmente la verdad, o lo que es lo mismo que contenga declaraciones mendazas. Se desarrolla este punto cuando se indica que la falsedad se considera ideológica porque el documento no es falso en sus condiciones de existencia y autenticidad, sino que son mentirosas las afirmaciones que contienen. Cuarto, para la estructuración de este delito no se exige la acreditación de una motivación especial o un provecho como si se tratara de un ingrediente subjetivo, sino que el mismo se agota en la sede de tipicidad, con el conocimiento de los hechos y la voluntad, y en el escaño de la culpabilidad, con el conocimiento de la antijuricidad del comportamiento, esto es, reside en la conciencia y voluntad de plasmar en su condición de funcionario público y persona imputable hechos ajenos a la verdad. Y por último, el documento debe contar con capacidad de prueba, esto es, estar en condiciones de servir de prueba para atestar hechos con significación jurídica o implicantes para el derecho, es decir, que el elemento falsificado debe estar en posibilidad de hacer valer una relación jurídica. Luego, ante el ostensible y necesario cambio de óptica sobre el alcance y contenido del bien jurídico fe pública, no fue imprescindible incluir esos elementos en la definición típica porque era obvio que si una persona falsificaba un documento con suficiencia para vulnerarlo, una vez sometido al torrente del tráfico jurídico, incurría en delito, siempre que desde luego afectara real o potencialmente el curso normal de las relaciones sociojurídicas. Se puede hablar del deber de la verdad que corresponde al elemento material. Se sigue hablando del deber de verdad porque debe acompañar al autor para que pueda cometer esa conducta delictiva. Esa determinación es atendible porque en verdad un documento ideológicamente falso que solamente vincula y produzca efectos exclusivamente entre particulares no genera riesgo ni perjuicio a la fe pública, por cuanto ésta se halla en cabeza de la colectividad, es decir, del interés de la generalidad social. Sin embargo, si esa mentira entre dos o más personas trasciende de arriba al terreno de la pluralidad, poniendo en peligro o dañando el habitual y normal entramado jurídico, el simple embuste particular privado se convierte en delito. Fuentes del deber de la verdad. El deber de la verdad resulta de dos fuentes. La primera es la ley, que sucede cuando ésta es concebida en sentido lato, frente a una relación social. Afirma expresamente que las personas están obligadas a obrar con la verdad. Es el denominado deber legal de verdad o deber expreso de decir la verdad. La segunda es la que surge de la demostración de que en el caso concreto con la conducta desplegada, falsedad y uso, se ha creado un riesgo para el bien jurídico social conocido como fe pública, o cuando se comprueba que el lesionado el carácter probatorio del documento efectivamente se ha ofendido ese bien colectivo. Es la obligación tácita, sobreentendida o deducida de decir la verdad. Respecto a las facturas falsas, el artículo 221 del Código Penal sanciona a la persona que falsifica documento privado que pueda servir de prueba y lo usa,
Es un tipo penal compuesto de dos actos positivos o de acción, el primero de los cuales consiste en la alteración material o ideológica de un documento privado apto para demostrar jurídicamente su propio contenido, la alteración objetiva del texto original, auténtico o confección de uno que no corresponde a lo acordado por las partes, y el segundo apunta a su utilización, es decir, a su penetración en el tráfico jurídico de acuerdo con su naturaleza y destino.